¿Cuál es el set más caro que hay en mi colección? Es una de las preguntas que más se ha repetido a lo largo de los últimos 7 años, con amplísima diferencia. Y tengo que decir que la respuesta no es fácil. La respuesta depende de cómo lo quieras enfocar. La respuesta depende del valor que le atribuyas al set. Así que te voy a dar varias opciones. Y la última es para mí la que de verdad importa. O al menos en mi caso, ese es el set más valioso de todos, pero con amplísima diferencia, muy por encima de cualquiera de las cosas que veas en este despacho. Podríamos pensar que el set más caro de una colección es el que más costó, el que más precio costó o por el que más dinero tuviste que pagar. En ese aspecto, a día de hoy, el más caro de mi colección, con amplia diferencia, sería la Estrella de la Muerte, que tiene un precio de 1.000 euros. Aunque es cierto que yo pagué unos 850 por él, haciendo que se quede igual que el AT-AT. Por el AT-AT también pagué 850, aunque recibí me llovieron 500 euros del cielo por un ensayo clínico que utilicé. Bueno, en cualquier caso, Estrella de la Muerte. Podríamos decir que desde ese punto de vista es la Estrella de la Muerte. Lo que pasa es que hay otro factor relevante. Y es, como muy bien hizo Brickset hace relativamente poco, que añadió una herramienta de cálculo de tener en cuenta la inflación en el precio de un set, porque no es lo mismo 800 euros de hoy, 2025, que 800 euros de 2020, 2010, 2000. Y si lo vemos así, ordenando mi colección por más valioso a menos valioso, según el precio ajustado a la inflación, el set más caro que habría en esta colección es el Caminante AT-AT UCS, que te decía que además lo pagué a precio completo, que es del año 2021 y por tanto, con esa inflación acumulada de los últimos 5 años, en realidad esos 850 euros son bastantes más, teniendo en cuenta, como tú y yo sabemos, que los precios en los últimos 4 años se han multiplicado fácil por un factor que es realmente doloroso. Pero es que ni siquiera creo que se pueda detener ahí la conversación, porque el más valioso es el set al que más valor le otorga a cada uno. Y desde ese punto de vista, yo diría que mi set más valioso, por lo raro que es el hecho de que yo lo tenga, porque no esperaba hacerme con él, porque estaba hinchadísimo de precio cuando los quise comprar, porque conseguí una ganga, un chollo, sería el TIE Fighter, el TIE Advance de Darth Vader UCS del año 2006, 20 años de set. Ese sería quizá el set al que más valor le otorgo por la rareza que tiene en realidad, más que por el precio. Podría ser también el Porsche, el primer supercoche, el 42056, el Porsche GT3R, todas esas siglas que tiene el coche, que a día de hoy conseguirlo es bastante caro. O alguno podría pensar que el set más caro que hay en mi colección es ese set sellado del año 1989, del que prácticamente no hay unidades selladas en el mundo y del que tuve la grandísima suerte de que Enar, una seguidora del canal, una niña que sigue el canal, y le dijo a su padre, que fue el que encontró el set, oye, si lo vas a vender, ¿por qué no le dices a Todo Brick a ver si lo quiere? Y efectivamente contactaron conmigo y me hice con él. Estoy hablando de este Black Seas Barracuda, del Barracuda del año 1989, el set 6285, que cuando yo era crío era una maravilla y a día de hoy me sigue pareciendo una maravilla. Lo tengo sellado, protegido y guardado en un sitio especial porque su precio, yo creo que es muy difícil valorarlo, pero en los últimos año, 2 años, sé que las unidades que se han vendido han oscilado entre 1.000 y 3.000 euros. Sé que es una horquilla muy grande, pero es ahí donde se mueven los precios de un set que es rarísimo. De verdad, es un set espectacular y del que da hasta cosa tocarlo. Sí, sé que los Legos son para montarlos. De hecho, todos los sets que he comprado yo están, si no abiertos, pensados para abrirse, salvo aquellos que he comprado expresamente porque me gusta la caja o por el motivo que sea, pero hay sets antiguos, como algún regalo que me ha hecho algún fan y que dan respeto por lo que representan. Pero ni siquiera creo que ese sea el set más valioso que hay en mi colección. Y sí, estamos hablando de un set que podría estar en 2.000 euros, fácil. No, hay un set que, en mi opinión, tiene mucho más valor. Y es un set pequeñito,
no especialmente bonito, que pertenece a las peores películas que ha sacado Star Wars nunca, como es este ala A de la Resistencia, este caza verde, este caza verde y blanco que monté con mi hija en agosto de 2020. Y es el más valioso, el más especial y para mí el más caro, como te decía al principio, con amplísima diferencia, porque este y no otro es el responsable de todo lo que ves a mi alrededor. Mi colección, que no sé si tendrá un valor de 100 o 150.000 euros a día de hoy, no llega a los 200.000 de el lío este de Reckless Ben contra Bricks and Minifix, pero toda mi colección completa cuelga de esta decisión. Al final hay una decisión que nos lleva a un punto en la vida a partir del cual hacemos ciertas cosas. A mí, el set que me trajo de vuelta a Lego después de 2 décadas de años oscuros y el set culpable de que comprase el segundo set y el tercero y que crease el canal y que empezase a hacer... El culpable es este pequeño trozo de plástico de aquí. Sin esto no habría nada de lo que ves aquí, no habría nada de la colección que hay aquí montada y no habría tampoco nada del equipo de grabación profesional que hay en este despacho. Es decir que este juguete, que yo creo que me costó 20 euros, por de estos 20 euros cuelgan fácil 200.000 euros de gasto. Bueno, de gasto no, de valor, ¿no? Porque al final he comprado prácticamente todo con descuento y es difícil saber, ¿no? cuánto descuento ha habido. Así que sí, si alguien me preguntase cuál es para mí el set más caro, preciado y valioso de toda mi colección, no es el halcón, no es Minas Tirith, no es la Estrella de la Muerte, no son los destructores, es este pequeñajo de aquí. Y es un set del que tengo esta copia y una copia sellada porque en algún momento de mi vida quiero hacerles el expositor que se merecen. Quiero poder exponer este set con sus minifiguras y la caja sellada detrás, como los orígenes de mi afición, mi pasión y sobre todo los orígenes de Todo Brick. Este canal existe porque monté este set con mi hija. Y es que, como te decía al principio, el valor de algo es muy relativo. Y más cuando hablamos de objetos que no tienen un valor intrínseco más allá del valor aspiracional que les damos los demás. Al fin y al cabo, un Barracuda del año 89 no vale 2.000 euros porque la caja, el plástico, el diseño valgan 2.000 euros. Vale 2.000 euros porque hay muy pocos y hay mucha gente que quiere tener uno. Y por eso creo que el valor de algo como Lego es extremadamente relativa y creo también que es por eso que es muy difícil predecir cómo se va a mover el mercado o cómo se van a mover los precios o cómo se van a mover los valores, porque al final, para cualquier otro de este canal mismo, para cualquiera de los fans de este canal o de Lego en español en general, este set no tiene valor. No tiene valor no porque sea incalculable, sino porque es despreciable. Este es un set que no quiere nadie y es un set por el que nadie pagaría más de 10, 20, 30, 40 euros. Pero para mí es mucho más. Y de hecho pagué bastante cara la caja sellada para asegurarme de que estuviera en perfectas condiciones. Pero bueno, esto es lo que te quería contar. Desde este punto de vista, chicos, ¿cuál es para vosotros ese set? El set que más valor tiene, el set más importante que hay en toda vuestra colección. Dejádmelo en comentarios. Y ahora sí, hasta aquí la sección del podcast de hoy. Si estás viendo esto en el canal grande, en el episodio principal, te dejo que sigas disfrutando. Y si estás viendo esto en el Rincón de Todo Brick, en el canal secundario, te dejo que elijas ahora el pensamiento, reflexión, comentario, análisis de Lego que más te interese. Porque hay unos sets de Lego que valen tanto y otros sets que valen tan poco. En comentarios muchas veces veo preguntas o reflexiones al respecto de por qué un set es más caro, por qué un set es más barato, que si la licencia, que sí, y quería hacer una pequeña pausa para tratar de reflexionar en qué es lo que influye a la hora de que un set tenga un precio o tenga otro. Que no es tan fácil como mucha gente se piensa o como mucha gente trata de hacer, de comparar,
como el número de piezas y el precio por pieza. El precio por pieza es básicamente coger el precio de un set y dividirlo por el número de piezas. Y eso te da una horquilla que va entre entre 3 céntimos y 20, 30, 40 céntimos por pieza. Pero claro, esa métrica, esa medida, se deja fuera un montón de consideraciones. Desde ese punto de vista, el Mapamundi aquel de 10.000 piezas es el mejor set en relación calidad-precio que tiene Lego, porque son 10.000 piezas por, creo que eran 200 o 300 euros. Claro, el ratio de precio por pieza te sale enanísimo. Pero es que todas las piezas de ese set son piezas de 1 por 1, que no tienen prácticamente valor. Y de hecho, si lo miras así, casi hasta el set sale demasiado caro. Otra de las métricas que solemos usar, u otra de las comparativas que solemos usar para tratar de mitigar el efecto de que unas piezas sean grandes y que otras piezas sean más pequeñas, es el peso del set. Hay webs por ahí incluso que tienen los precios de los sets, o los pesos, perdón, de los sets, y yo muchas veces hay en reseñas en las que os comparo dos pesos de sets para que podáis evaluar si es mejor valor un set o mejor valor otro set. Sin embargo, creo que el peso del set también se está dejando fuera un montón de consideraciones que en el fondo Lego tiene en cuenta y nosotros los consumidores no. Como por ejemplo el tamaño de las piezas. Y no solo el tamaño de las piezas por la cantidad de plástico que le metes a la pieza, sino por el mero hecho de fabricarlas. No es lo mismo fabricar una pieza de 1 por 1 que metes los moldes en las máquinas y te salen cientos de piezas por cada vez que la máquina funciona, a meter placas de 16x16 o placas de 64x64, placas de lo que sean, que se fabrican de una en una, de dos en dos. Es decir, no solo es el peso en plástico y el número de piezas que puedes fabricar, sino todos los costes fijos adicionales que hay a fabricar una pieza. Coste humano, coste máquina, coste eléctrico, coste de chequeos de... yo qué sé, todos los costes que van asociados a una pieza. Y en eso el tamaño de pieza también influye, pero hay otra cosa que en mi opinión o en mi experiencia parece que influye más, como es la especialización del molde que estás utilizando. Una pieza que se reutiliza entre todos los sets del año es una pieza que por economía de escala sale más barata, porque no es lo mismo que fabricar una pieza de 1x2 que va a haber 50 de media en cada set y lo vas a utilizar en 500 de los sets del año, que fabricar una pieza o un cristal o algo específico que solo va a tener un único set, como pueda ser Minas Tirith, que tengo ahí, no sé si tiene piezas exclusivas, pero seguro que alguna tiene, o una pieza que se va a utilizar solo cuando Lego haga coches de... Es decir, piezas mucho menos utilizables, que seguramente también tengan su coste de diseño adicional, que tengan su coste estructural, que tengan pues un montón de gastos asociados que hacen, pues eso, que ciertas piezas en ciertos sets no respondan a una relación tamaño, unidad, precio que te permita compararlas entre ellas. Pero es que ni siquiera nos podemos quedar ahí, porque el precio de un set no solo viene determinado por las piezas, el tipo de piezas y el número de piezas que tienen. También viene determinado por la cantidad de personas de diseño de Lego que tienen que intervenir. No es lo mismo un set que no lleva impresiones ni pegatinas que un set que lleva impresiones y pegatinas, porque a un set que no lleva impresiones y pegatinas no necesitas un diseñador gráfico que te haga el trabajo de diseño de las pegatinas o de las impresiones, mientras que de otra forma sí. No es lo mismo a que tengan minifiguras a que no tengan minifiguras, a que sean minifiguras reutilizadas o a que sean minifiguras nuevas, a que haya que hacer impresiones, a que no haya que hacer impresiones, a que hacer pegatinas, a que no haya que hacer pegatinas. Y aún voy un paso más allá, que es otro de los comentarios que se suele homogeneizar cuando hablamos del coste en Lego y que en realidad no es el único. ¿Cómo puede ser la licencia? Muchas veces decimos que un set es caro porque es de Star Wars y como tiene que pagar la licencia a Star Wars hay que pagar un montón, o es de Marvel. Pero ahí fuera hay un montón de sets con licencias que no resultan tan caros como otros. Licencias como estoy pensando en el gato ahora de las K-Pop Demon Hunters, que tendrán que pagar a Sony, a Netflix, a quien sea que tengan que pagar los derechos, o Minas Tirith, hay un montón de sets que pagan licencia y de los que en el fondo no somos conscientes que están pagando licencia. Posiblemente el tema de la licencia sea algo estándar en Lego. El Lego ya es una empresa suficientemente grande como para poder fijar un coste de licencia más o menos estándar. Entiendo que Disney tendrá más poder de negociación, habrá otras empresas con menos poder de negociación, pero tampoco creo que sea el único factor relevante.
Y además, tenemos que tener en cuenta que, por lo que hemos podido escuchar en entrevistas con diseñadores de Lego, Lego no diseña los sets de manera individual. Es algo que desde la red de embajadores más o menos también se ve y parece que hay como packs de diseño. Es decir, toda la oleada de Lego Star Wars de agosto, imagínate, es que son 10 sets, Lego los diseña en paralelo. Y lo que parece que hacen es asignar un presupuesto completo para ese pack de sets y luego es el equipo interno el que va distribuyendo más o menos el coste, las piezas y cómo reparten esa cantidad de presupuesto, esa cantidad de dinero entre los distintos sets. De tal forma que yo me imagino que si son 10 sets, luego les dice que tienen esa cantidad de piezas, que tienen esta cantidad de presupuesto y que al final el PVP de la suma de todos tiene que ser, pongamos, 1.000 euros. Si tienen 10 sets, podrían hacer 10 sets de 100 euros y quedarse tan a gusto, o podrían hacer 5 sets de 200, o podrían hacer unos sets muy baratos y unos sets muy caros, y algo que está demostrado a día de hoy es que a veces quitan piezas de un set para dárselas a otro, tratando de mantener el PVP exacto. Es decir, que donde vemos un PVP, donde vemos un precio de venta al público con una cantidad determinada, eso ni siquiera tiene por qué significar que tenga tantas piezas, tanto peso, tanto material, porque los propios diseñadores le han podido robar parte del valor intrínseco que debería tener para dárselo a otro set y hacerlo que sobresalga por encima de la media. Y luego hay otros dos factores que solemos olvidar, o al menos hay uno que nos olvidamos y otro que no, como es el tema de ¿cuál es el público objetivo? No es lo mismo hacer un juguete para niños que hacer un set pensado para adultos en un rango de precio determinado. Un set para adultos, un set para Minas Tirith, no es para niños, en el que tú puedes hacer un incremento del precio solo por el mero hecho de que, como es para adultos, tienes más margen para hincharte los bolsillos. Y ahí yo creo que está el último factor que no podemos tener en cuenta porque no conocemos, y es cuánto quiere Lego enriquecerse los bolsillos con cada uno de los sets, porque puede parecer que Lego siempre gane lo mismo, que siempre tenga una regla de ganamos un 30% por encima de nuestros costes fijos, por decir una cifra. Pero yo creo que no es así. Yo creo que la propia Lego ya sabe en qué líneas y a qué públicos puede hincharles más el precio y por tanto ganar más, aunque sus costes sean menores. Y sí, eso explicaría por qué hay líneas como Star Wars o Marvel que quizá pagando la misma licencia que paga la Disney, que paga la línea de Disney, están mucho más hinchados de precio dando mucho menos. Porque Lego, que no es tonta, sabe que el fan de Star Wars, que el fan de Marvel, por gracia o por desgracia, es capaz de tragarse ciertas cosas que quizá en otra línea no podrían encajar. Lo que está claro es que no hay un factor único que determine que un set sea más caro que otro en igualdad de condiciones. A veces es la licencia, a veces son los moldes, a veces es el trabajo de diseño que hay detrás, a veces es la avaricia de Lego, e incluso a veces lo contrario, la generosidad de Lego, porque ya te digo que hay sets que, bueno, deberían costar más y al final no cuestan más. Así que, aunque es un tema que me fascina, es un tema para el que de verdad me encantaría sentarme con la gente de planificación de Lego y ver cómo hacen este tejemaneje de márgenes, de precios, de costes, de valoraciones, es algo sobre lo que nunca tendremos una respuesta clara y, como suele hacer la ciencia, solo nos podemos basar en la observación de lo que van haciendo. Y aunque a veces hacen cosas que no hay por dónde cogerlas, en realidad sí que hay un par de cosas que podemos afirmar. Si es Lego, Star Wars, 18 años o más, va a ser de lo más caro que te vas a encontrar en el mercado. Mientras que si es casi cualquier otra línea, los precios suelen bajar. Pero bueno, esto es la reflexión, comentario que quería hacer al respecto del precio. No todo es tan sencillo como el número de piezas, no todo es tan sencillo como el peso, no todo es tan sencillo como la línea, la franquicia. Hay 1.000.000 de consideraciones, entre las que algunas de ellas son las que se me han ocurrido a mí, que te acabo de contar, pero ¿qué más cosas crees que tienen ellos en cuenta a la hora de fijarle un precio a un set? Te leo en comentarios. Y ahora sí, hasta aquí el fragmento. Si estás viendo el episodio completo en el canal principal, en Todobrick, te dejo que sigas con el episodio. Y si estás viendo este fragmento en el canal secundario, en el rincón de Todobrick, te invito a que veas esta otra reflexión. ¡Chao! Esta es una de las técnicas más sucias que usa Lego para vender juguetes, para vender sus sets. En este podcast ya hemos hablado de algunas de las cosas que hace Lego para forzar ventas. El uso de los regalos por compra, el cambio de colores en los coches de Lego Technic. Primero te saco uno, a los meses te saco otro, así no
puedes elegir, si te gusta el modelo te compras el primero y si te gusta el color te tienes que comprar el segundo. Y ahora vamos a hablar de otra que es un poco más sutil, o quizá no tanto. Podríamos hablar de las minifiguras, de cómo Lego mete ciertas minifiguras en sets caros para forzarte a comprarlo, algo que ellos mismos han dicho que no les gusta hacer, al menos en la línea de Lego Star Wars. Explicación con la cual justifican que ciertos sets UCS no tengan ciertas minifiguras. Mientras que en otras líneas, en sets de 300, 400, 500 euros, sí que te meten minifiguras exclusivas que si las quieres tienes que gastarte los 500 euros. Pero es que ni siquiera voy ahí. Voy a otro uso más inteligente y más genial todavía de algo que es muy exclusivo en Lego. Y es que quizás sepas, quizá hayas visto, o quizá no, que hay gente ahí fuera tratando de hacer una colección completa con todos los astronautas, con todos los Spacemans, en todos los colores. Algo parecido a ese set arcoiris, que tiene una minifigura de cada color y que, bueno, pues que es bastante interesante. Yo de hecho lo tengo para ahí pendiente de montar, ahora no recuerdo dónde está. El caso es que hay gente que quiere hacer lo mismo con los astronautas. El problema de los astronautas es que necesitas varias cosas muy especiales. En concreto, 3. Necesitas obviamente una minifigura del color exacto que tú buscas, aunque ese set que te digo ayuda bastante en ese aspecto, pero también necesitas torsos con el logo impreso de la línea del espacio de Lego. Eso por un lado. Por otro lado, necesitas cascos de ese color que no es tan fácil de conseguir. Quizá uno amarillo, rojo, negro, blanco, sí, pero ya cuando empezamos en matices de colores, la cosa cambia y la cosa ya no es tan fácil. Y la tercera pieza que es muy difícil o que no suele existir son las bombonas de oxígeno. Y las bombonas de oxígeno suelen ser el motivador de estas compras. Y de hecho, si estás sumergido de lleno en la comunidad más friki de Lego, es muy curioso ver que cuando Lego anuncia que va a sacar un nuevo set con un color específico de pieza que no se ha visto nunca, se empieza a generar una expectación, una expectativa brutal de gente que quiere hacerse con ese set solo para tener esa pieza para poder hacerse con la colección completa de los astronautas. Y eso es lo que pasó el año pasado, hace 2 años, cuando sacaron la Riviera Italiana, un set en el que los más avispados se fijaron en que en uno de los detalles de la tienda, de una de las tiendas, había unas bombonas de oxígeno de color azul claro. Y es que, aunque la minifigura y el torso del astronauta ya existía, creo que por Lego Dimensions o por un por un BAM, de estas minifiguras que venden sueltas en las tiendas Lego, ahí ya existía el cuerpo, pero faltaban bombonas, casco, etcétera, etcétera. Y claro, ver las bombonas ahí, a la gente se le abre un mundo. Pero claro, estamos hablando de un set de 300 euros. Pero es un set de 300 euros que sea ciencia cierta, que se vendieron muchas unidades para conseguir esas botellas, porque eran exclusivas y no iban a volver a aparecer. Fast forward, avanzamos unos cuantos meses y tenemos que Lego hizo la misma jugada en el Arkham Asylum. El Arkham Asylum tiene esas mismas botellas reutilizadas en su set de 300 euros. Es decir, ya el umbral para acceder a esa pieza son 300 euros. Pero es que aún voy más allá. Cuando ya la gente se ha gastado un montón de dinero en un set que no quería, o un montón de dinero en un set que quizá no quería, pero sí, para conseguir las bombonas, ahora coge Lego y directamente te saca al astronauta completo. En el pinball, que van a sacar ahora en julio, en agosto, tienes directamente al astronauta azul claro. ¿Que no lo tienes en otro color? Verde claro, rosa. No. Tienes a ese astronauta en concreto, que dices, mira que tenías colores para elegir al astronauta, pero no, tienes que elegir justo ese color. Es decir, has calentado a la gente para que se acuerden de ese color de astronauta que no tienen y forzarles a comprar un set que en realidad no quieren, para luego extenderlo a otro set en el que también habrás conseguido ventas por las bombonas, y cuando ya te ha decaído el interés por esa pieza en concreto, ¡zasca!, sacas la minifigura completa. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran hecho al revés? Si sacan primero al astronauta completo y luego la Riviera y el Arkham Asylum. Pues no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que las ventas hubieran caído. Y es que Lego es muy inteligente para con ellos mismos, no para con nosotros, nosotros en el fondo somos los que les damos el dinero, son muy inteligentes para crearnos expectativas, necesidades y empezar vendiéndonos siempre la opción más
cara. Y si no, te invito a pensar en el Venator de Lego Star Wars, que sí que hay una historia muy turbia por detrás de por qué lo hicieron, pero tienes ahí una minifigura exclusiva del Capitán Rex en un set de 700 euros o 650, los que sean, y que te sacaron en un Battle Pack, en un Microfighter de 15 euros escasos meses después. Y es algo que Lego hace con mucha frecuencia, sacarte algo que la comunidad quiere en un set carísimo y a los meses, un año, sacarte lo mismo en un set mucho más barato, de tal forma que los más nerviosos, los más impulsivos, los más completistas, los que necesitan terminar, se gastan el dinero rápido y luego se quedan mirando con cara de tontos como, bueno, pues les vuelven a dar lo mismo. En cualquier caso, no sabría decir si es bueno o malo tiene que evaluar cada uno. Yo, como digo, desde un punto de vista de negocio, es inteligente desde el momento en el que les genera muchas más ventas. Ahora, no sé yo qué efecto a largo plazo tiene manipular a tus fans de esta forma, ¿no? Para sacarles los cuartos. Ser un poquito deshonesto con el orden de publicación para poder maximizar o exprimir hasta el último de los centavos de unos fans que ya de por sí les damos bastantes más centavos de los que deberíamos. Porque el otro día leía o escuchaba que la gente se gasta 300, 400 euros de media al año en su hobby, o 200, o no me acuerdo cuál era la cantidad, pero la cantidad era menos de 500 seguro. Y claro, luego yo paso encuestas en la comunidad de Todo Brick, paso encuestas en Telegram, y la media está más cerca de 500.000 que de 500/1000, no 500.000, el que se gaste 500.000 al año, madre mía, el que 200, o sea que ya es somos unos fans muy buenos para ellos, y a veces tienen estas cosas que no sé. Por contra, no se me ocurre la contrapartida. Esto es una pregunta que te hago a ti, déjame en comentarios si te ocurre. ¿En qué momentos luego hace lo contrario? En vez de exprimir al fan para sacarle hasta el último dólar, hasta el último euro, ¿en qué ocasiones tienes tú la sensación de que han hecho lo contrario? De que nos han dado mucho más de lo que les pedíamos y nos han hecho mucho más felices de lo que en realidad tenían obligación de hacer. Te leo en comentarios, me interesa, me parece curioso darle un enfoque más optimista y más positivo a esto. En fin, hasta aquí esta pequeña reflexión que quería hacer al respecto de esta técnica un poco oscura que utiliza, bueno, no solo la utiliza Lego, la utilizan todas las marcas. Al final son una empresa que quieren ganar dinero y cualquier forma que encuentren de poder exprimirte y sacarte un poco más, pues está claro que la van a aprovechar. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión. Déjame en comentarios lo que opinas tú. Y ahora te dejo que sigas viendo el episodio completo si estás viendo esto en el canal principal, y si estás viendo esto en el Rincón de Todo Brick, en el canal secundario, te invito a que veas este otro fragmento. ¡Chao!